Dios te bendiga, Dios te guarde, bendiciones para los que nos ven por YouTube, que el Señor les bendiga grande y poderosamente, que Dios bendiga a su familia, sus hogares, su ministerio, que sea el Dios de los cielos obrando y llenando cada vida, cada corazón del fuego de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta hora quiero compartirte una palabra de parte de Dios en la cual se encuentra en Éxodo capítulo 3, versículo 2 y 3. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? De tal manera que la palabra de Dios dice que había una zarza que ardía. Dios se le apareció a Moisés por medio de una zarza. La zarza era un árbol la cual estaba prendido en fuego. Había una llama encendida, pero el árbol no se consumía. El árbol se mantenía normal, solamente el fuego ardiendo en él. Dice que Moisés dijo: voy y veré esta grande visión. De tal manera que debemos entender es algo. La zarza era el árbol, el fuego era la presencia del Espíritu Santo, el fuego de Dios. Así como la zarza eres tú, así puede arder el fuego en tu corazón si busca la presencia del Dios vivo. Cuando tú te decides, cuando tú busca de la presencia de Dios, hay un fuego que va a arder en tu corazón. Hay algo que va a arder en tu vida. La Biblia dice que el profeta Jeremías decía: ya no quiero predicar más, ya no voy a hablar más tu palabra. Cada vez que hablaba era azotado, cada vez que hablaba era apedreado, golpeado, encarcelado. Dice que él decía: ya no quiero hablar más. ¿Por qué? Porque a causa del sufrimiento. Dice que más obstante había en él un fuego en su corazón, el cual no se podía contener. Más obstante ardía una llama en su corazón, el cual no se podía contener. Y tenía que predicar, tenía que hablar la palabra que Dios le enviaba. Tenía que decir lo que Dios le decía que dijera, porque era más fuerte el fuego que había en su corazón que el deseo de no hablar. De tal manera que cuando tú decides o cuando tú le pides a Dios que su fuego arde en tu corazón, va a haber algo que va a empezar a ser cambiado. Va a haber algo que va a empezar a ser transformado. Donde tú no quieres hablar, ahí hablarás. Dice que el apóstol Pablo decía: miserable de mí, que lo que quiero hacer no lo puedo hacer. Dice que el apóstol Pablo, había cosas que él quería hacer pero no podía, porque el fuego de Dios que estaba en su corazón no se lo permitía. De tal manera que cuando tú decides buscar a Dios y cuando hay un fuego en tu corazón, hay cosas que tú en la carne querrás hacer, pero el Espíritu no te lo va a permitir, porque va a haber un fuego ardiente en tu corazón. Dice que Moisés dijo: me acercaré a esta zarza, me aconteceré a ver esta grande visión. ¿Por qué la zarza no se consume? Dice que Dios le dijo: descenderás tú y irás y salvarás al pueblo de Israel de la cautividad. Pero dice la palabra del Señor que Dios le dijo: mete tu mano en el seno. Dice que cuando él metió su mano en el seno, cuando él la sacó, la mano estaba llena de lepra. Dice que la mano estaba toda leprosa, pero dice que la Biblia que Dios le dijo: vuelve a meter tu mano en el seno. Cuando volvió a meter su mano en el seno, dice que la sacó. Dice que la mano estaba limpia, la mano estaba purificada. De tal manera que tú tienes que ir delante de la presencia de Dios para ser purificado, para ser limpiado. Porque mientras estés leproso, nadie te va a creer. Mientras que andes con lepra, nadie va a creer en ti. Nadie va a confiar, nadie va a creer en la palabra que tú vas a decir, porque estás lleno de lepra. Tienes que ser limpiado para ir al sitio donde Dios te está mandando, y la gente empieza a creer, porque la lepra ya fue quitada de ti. De Moisés tuvo que ser la lepra quitada para él poder bajar a la tierra de Israel, para salvar a la tierra de Israel de la cautividad. Mientras que estaba leproso, nadie le iba a creer. Es necesario que entendamos, esta palabra tiene que impactar tu vida como ha impactado la mía. Si yo estoy leproso, nadie va a creer en lo que yo estoy diciendo, nada va a acontecer.
ser, porque el Dios de Israel no se va a manifestar mientras que estés leproso. Debes ser limpiado y purificado. ¿Para qué? Para que empieces a brillar a lo que Dios te ha llamado. El apóstol Pablo, dice la Biblia que él perseguía a los cristianos. Él consentía la muerte de los cristianos. Dice la Biblia que él consentía la muerte de Esteban, un hombre que era lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo pidió carta de los sacerdotes para ir a perseguir a los cristianos a otras regiones, a donde ellos estuvieran. Dice que cuando iban en el desierto a perseguir a los cristianos, una luz resplandeció. Dice que fue impactado por una luz. Y dice que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Hablaba Jesús de Nazaret. Fue impactado por Jesús de Nazaret. Fue cambiado en ese mismo instante. Él fue transformado porque tuvo un encuentro con Jesús de Nazaret y fue impactado por una luz que radiaba. Dice la Biblia que aquel hombre quedó ciego, pero fue levantado y fue llevado donde el profeta, para que el profeta colocara las manos sobre él. Dice que caía como escama de sus ojos. ¿Por qué? Porque él estaba lleno de lepra. Porque él venía lleno de lepra, lleno del pasado o del tiempo, de lo que estaba haciendo, de su vida, lo que estaba practicando, matando a los cristianos. Pero cuando Dios decidió llamarlo, Dios decidió cambiarlo. Dios decidió que la lepra cayera de su vida, que la escama cayera de sus ojos, para que empezara a ver la luz, para que viera lo cual Dios lo había llamado. Dice que este hombre empezó a caminar y a predicar la palabra de Dios. No anduvo con Jesucristo, pero conoció a Jesucristo. De tal manera que tú quizás no anduviste con Jesucristo, pero has conocido de Él y sabes de Él. De tal manera que debes afirmarte en la palabra del Dios vivo, en la palabra del Dios de Israel, para que Él empiece a obrar en tu vida, para que Él empiece a hacer. Hasta hoy por hoy podemos leer en la palabra de Dios. Hasta hoy por hoy tenemos la palabra de Dios, las cartas que escribió el apóstol Pablo. El Espíritu Santo trae revelaciones al apóstol Pablo para que nosotros conociéramos la palabra de Dios y conociéramos todo lo que Dios hizo por medio del apóstol Pablo. De tal manera que hasta hoy se escucha del apóstol Pablo, un hombre que tuvo un llamado poderoso. ¿Por qué? Porque Dios decidió llamarlo. No importa lo que tú estés haciendo, no importa lo que hayas hecho en tu pasado, lo importante es lo que Dios va a hacer contigo. Moisés estaba cuidando ovejas. Moisés estaba detrás de las ovejas del suegro, de Jetro. Pero dice la palabra del Señor que Dios lo llamó por medio de una gran visión. Y él hizo caso al llamado de Dios. Y fue llevado a la tierra de Israel. ¿Para qué? Para sacar al pueblo de Israel de la cautividad. Y el pueblo de Israel salió de la cautividad cuando Moisés descendió, porque fue enviado por Dios. Cuando Dios te envía, Dios trae respuesta y solución a lo cual te ha dicho. De tal manera que debes creer y debes confiar, pero debes cambiar la lepra en tu vida. Si criticas, si murmuras, si andas en chismes, en contiendas, si andas en cosas que a Dios le desagrada, debes decirle a Dios: quita esto de mí, y empieza a andar en santidad, empieza a buscar de la presencia de Dios. Muchas personas están muchas veces en la iglesia y están ministrando, pero andan llenos de chisme y de contienda y hablando mal de la persona, hablando mal de tu siervo, hablando mal de las personas que se congregan en la iglesia. Eso no le agrada a Dios. Eso no es andar en santidad. Eso está lleno de lepra. Eso es estar lleno de lepra. Debes cambiar. La lepra debe caer. ¿Para qué? Para que Dios te ponga a brillar. Debes entender que Dios te llamó para andar en santidad, no para andar en crítica y murmuraciones. Así que pídele a Dios que el fuego de Dios descienda sobre ti y que la lepra sea quitada. Así que sigue avanzando, sigue creyendo a Dios, porque Dios tiene cosas maravillosas para tu vida. Y aún los que no conocen del Señor y los que no han aceptado a Cristo en su corazón, yo los invito a que busquen de la presencia de Dios, los invito a que lo acepten en su corazón y su vida será cambiada y su vida será transformada. Porque cuando Él llegue a tu vida, verdaderamente, y le abres tu corazón a Él, Él empieza a transformar tu vida, así como transformó la de Moisés. Así que sigue adelante y busca del Dios de los cielos. Bendiciones y Dios te bendiga.